Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a hablar solo de sus papeles en la televisión Superíndice 3N. No. Vamos a explorar CU Superíndice 3mo. Este hombre, en la cima de su carrera y rodeado de fama, parece estar buscando una nueva forma de vivir sin pensar, o al menos, una versión Superíndice 3N de ese autocopyright de su mismo. Prepúrense porque este vídeo va a estar lleno de sorpresas, análisis y un poquito de chismecito sano. Y antes de que nos adentremos de lleno en este tema jugoso, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí les traigo contenido fresco y entretenido cada semana. Ahora a lo que vinimos. Can Yaman, su nombre resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Desde que irrumpió Superíndice 3 en la escena con sus papeles en series turcas como Erken Zikuay y Dolunay, se ha convertido en un fenómeno Superíndice 3 meno global. Su atractivo físico, su carisma arrollador y su talento innegable lo han catapultado al estrellato. Pero detrás de la imagen del Galu, de telenovela, parece haber un hombre en busca de algo muy profundo, algo que trasciende la fama y el reconocimiento. En los últimos tiempos, hemos visto a Can Yaman tomar decisiones que parecen desafiar las expectativas. Se mudó Superíndice 3 a Italia, aprendió Superíndice 3 italiano, comenzó Superíndice 3 a participar en proyectos europeos, incluso se unió Superíndice 3 al elenco de la nueva versión Superíndice 3N de Sandoku N. Muchos se preguntaron, ¿por qué copyright este cambio radical? ¿Por qué copyright alejarse de la comodidad y el con diéresis copyright sito que tenua asegurado en Turcua? Y aquí es donde entra esa frase que me llamo Superíndice 3 tanto la atención Superíndice 3N, vivir sin pensar. No creo que Can Yaman literalmente quiera vivir sin usar su cerebro. Será absurdo. Múnese bien, lo que se refiere a una necesidad de liberarse de las presiones, las expectativas y las constantes críticas que vienen con la fama. Imagínense vivir constantemente bajo el microscopio con cada movimiento analizado y juzgado. Debe ser agotador. Creo que su mudanza a Italia, su aprendizaje del idioma y su incursión Superíndice 3N en proyectos internacionales son una forma de reinventarse a sí mismo, de explorar nuevas facetas de su personalidad y de desafiar sus propios límites. Estuvo en esencia, buscando una mayor autenticidad y una vida que es tu copyright se alineada con sus verdaderos deseos y pasiones. Pero, ¿qué copyright significa realmente vivir sin pensar para Can Yaman? Podría significar desconectarse de las redes sociales, al menos en parte. Recordemos que en el pasado Can Yaman ha sido objeto de controversias por sus comentarios y publicaciones en Lunea. Tal vez ahora estuvo tratando de ser consciente de lo que comparte y de CU Superíndice 3mo se presenta al mundo, buscando un enfoque reflexivo y menos impulsivo. También copyright podría significar permitirse cometer errores y aprender de ellos. En el mundo del espectáculo, la presión Superíndice 3N por ser perfecto es enorme. Pero Can Yaman parece estar abrazando la imperfección Superíndice 3N y la vulnerabilidad, mostrándose como un ser humano real, con sus defectos y sus virtudes. Además de ese, creo que vivir sin pensar, para Can Yaman implica enfocarse en el presente y disfrutar del momento. Quizás se estuvo tratando de no preocuparse tanto por el futuro o por las expectativas de los demás, sino simplemente de vivir cada día con pasión Superíndice 3N y gratitud. Su compromiso con el papel de Sandoku N, por ejemplo, es una clara muestra de esta mentalidad. Se ha sometido a un entrenamiento físico intenso, ha aprendido nuevas habilidades y se ha sumergido por completo en el personaje. Estuvo invirtiendo tiempo y energía en un proyecto que le apasiona, sin importar lo que digan los demás. Y no olvidemos su faceta como filántropo. Can Yaman ha estado involucrado en diversas causas copyrightficas, mostrando su compromiso con la sociedad y utilizando su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Esta es otra forma de vivir sin pensar, de actuar desde el corazón Superíndice 3N y de seguir sus valores sin importar las consecuencias. Por supuesto, su nueva vida no estuvo exenta de desafíos. Adaptarse a una nueva cultura, aprender un nuevo idioma y trabajar en una industria diferente requiere valentía y perseverancia.
Pero Kanyaman parece estar dispuesto a enfrentar estos desafíos con determinación superíndice 3N y optimismo. Algunos podrán argumentar que Kanyaman está simplemente reinventando su imagen pública, que todo esto es una estrategia de marketing cuidadosamente calculada. Pero yo creo que hay algo muy profundo en juego. Veo a un hombre en busca de autenticidad, de libertad y de una vida que tenga significado para o con diéresis copyright L. Creo que todos podemos aprender algo de la actitud de Kanyaman. A veces nos dejamos llevar por las expectativas de los DMUDS, por el miedo al fracaso o por la necesidad de encajar. Pero copyright pasará si nos permite copyright ramos vivir sin pensar un poco MUDS. Copyright pasará si nos atrevió copyright ramos a seguir nuestros corazones, a perseguir nuestro sueño más menos os y a ser autocopyrighticos. No estoy diciendo que debamos actuar de forma irresponsable o descuidada. Pero creo que es importante encontrar un equilibrio entre la razón superíndice 3N y la emoción superíndice 3N, entre la planificación superíndice 3N y la espontaneidad. A veces las mejores decisiones son las que tomamos desde el corazón superíndice 3N, sin pensarlo demasiado. La historia de Kanyaman es un recordatorio de que la vida es demasiado corta para vivirla siguiendo las reglas de los DMUDS. Es nuestra responsabilidad crear nuestra propia versión superíndice 3N de la felicidad, de la autenticidad y del con diéresis copyright cito. Y si eso significa vivir sin pensar un poco MUDS, entonces adelante. En resumen, Kanyaman no estuvo literalmente apagando su cerebro. Estuvo en cambio buscando una forma MUDS autocopyrightica de vivir, libre de las presiones y expectativas que lo rodeaban. Su mudanza a Italia, su incursión superíndice 3N en proyectos internacionales y su compromiso con causas BNU copyrightficas son todas manifestaciones de esta búsqueda. Su historia nos inspira a cuestionar nuestras propias vidas y a atrevernos a perseguir nuestro sueño más menos os, incluso si eso significa desafiar las normas y vivir sin pensar un poco MUDS. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la nueva vida de Kanyaman y su filosofía de vivir sin pensar. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Creen que Kanyaman está siendo autocopyrightico o es todo una estrategia de marketing? ¿Qué copyright significa para ustedes vivir sin pensar? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Ciao. Asterisco asterisco asterisco. Ok, pero esperen. Aún no se vayan. Penso copyright que podríamos profundizar un poquito más en este tema tan interesante. Porque vamos a ser honestos, la idea de vivir sin pensar, es algo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos anhelado. Q copyright N no ha más menos ado con escapar del estru copyright S, de las preocupaciones constantes y simplemente dejarse llevar. Pero, ¿es realmente posible? ¿Y muy es importante aún, es deseable? Para entender mejor lo que Kanyaman puede estar buscando, creo que es importante analizar un poco el contexto de su vida. Imaginen la presión superíndice 3N. Convertirse en un fenu superíndice 3 meno global de la noche a la mau más menos sana. Ser el rostro de numerosas marcas, estar constantemente en el ojo público, tener que mantener una imagen perfecta. Es una locura. No dudo de que Kanyaman ame actuar y disfrute de su trabajo, pero la fama tiene un precio. Y ese precio puede ser muy alto, copyright vida de privacidad, constante escrutinio, críticas despiadadas, la sensación superíndice 3N de estar viviendo una vida que no es del todo tuya. Es comprensible que en un momento dado, uno sienta la necesidad de romper con todo eso y buscar algo muy de ese autocopyrightico. Y creo que eso es precisamente lo que está haciendo Kanyaman. Su mudanza a Italia no es solo un cambio de residencia, es un cambio de mentalidad. Es una forma de decir, necesito un respiro. Necesito alejarme del ruido y encontrar mi propio camino. Aprender italiano no es solo adquirir una nueva habilidad, es sumergirse en una nueva cultura,
abrirse a nuevas perspectivas y desafiar sus propios límites. Su participación superíndice 3N en proyectos europeos, y especialmente su papel en Sandoku N, es una forma de reinventarse como actor. Ya no es solo el Galu N de telenovela turca, ahora es un actor que busca roles desafiantes, que quiere demostrar su versatilidad y que no tiene miedo de asumir riesgos. Y honestamente me encanta verlo tomar riesgos. En un mundo donde la mayoría de las celebridades se aferran a lo seguro, es refrescante ver a alguien que se atreve a salir de su zona de confort y a explorar nuevos horizontes. Pero volvamos a la pregunta central, ¿copyright significa vivir sin pensar? Creo que en el caso de Can Yaman, se trata de encontrar un equilibrio entre la razón superíndice 3N y la emoción superíndice 3N. No se trata de abandonar la luz superíndice 3J y la reflexión superíndice 3N, sino de dejar de lado el miedo y la preocupación superíndice 3N excesiva. Se trata de permitirse disfrutar del presente, de conectar con sus pasiones y de actuar desde el corazón superíndice 3N, sin importar lo que digan los DMUS. Se trata de abrazar la imperfección superíndice 3N y de aceptar que todos cometemos errores. Y creo que esa es una lección superíndice 3N muy valiosa para todos nosotros. En la sociedad actual, estamos constantemente presionados para ser perfectos, para tenerlo todo bajo control y para cumplir con las expectativas de los DMUS. Pero copyright pasará si nos permite copyright ramos ser un poco imperfectos. Copyright pasará si dejáramos de preocuparnos tanto por el futuro y empezáramos a disfrutar del presente. Copyright pasará si nos atrevió copyright ramos a seguir nuestros corazones, incluso si eso significa desafiar las normas y vivir sin pensar un poco ese. No digo que sea fácil. Requiere valentía, confianza en uno mismo y la capacidad de ignorar las críticas. Pero creo que vale la pena. Porque al final, la vida es demasiado corta para vivirla siguiendo las reglas de los DMUS. Y la historia de Can Yaman es un recordatorio de eso. Es un recordatorio de que podemos reinventarnos a nosotros mismos en cualquier momento, de que podemos buscar la autenticidad y la felicidad, y de que podemos atrevernos a vivir sin pensar un poco ese. Ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta reflexión superíndice 3N sobre la vida de Can Yaman y su búsqueda de una existencia autocopyrightica. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirme qué opinan. Me encanta saber sus pensamientos. Y no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse mis superíndice 3 vídeos. Los quiero mucho. Ciao, ciao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero, ¿saben copyright? Todavía tengo un par de cositas que me gustaría compartir con ustedes. Porque al investigar sobre Can Yaman, me encontré copyright con algunas entrevistas y declaraciones que me parecieron muy reveladoras. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Can Yaman habló superíndice 3 sobre la importancia de la salud mental y de la necesidad de cuidarse a uno mismo. Mencionó superíndice 3 que en el pasado, ha estado tan enfocado en su carrera que ha descuidado su bienestar emocional y físico. Admitió superíndice 3 que ha sufrido de copyright ansiedad y agotamiento, y que ha tenido que aprender a establecer límites y a priorizar su salud. Me pareció superíndice 3 muy honesto y valiente de su parte hablar abiertamente sobre estos temas. Y creo que eso refuerza aún mi teoría de que su búsqueda de vivir sin pensar, no es solo una cuestión superíndice 3N de imagen, sino una necesidad real de encontrar un equilibrio y una mayor paz interior. También copyright N me llamó superíndice 3 la atención superíndice 3 en su compromiso con causas venu copyright ficas. Can Yaman ha participado en diversas iniciativas para ayudar a más menos os necesitados, a personas con discapacidad y a víctimas de desastres naturales. Ha donado dinero o ha prestado su imagen para campañas de concienciación superíndice 3N y ha visitado hospitales y centros comunitarios para brindar apoyo y alegría a quienes se lo necesitan. Y creo que eso demuestra que detrás de la imagen del Galut N de telenovela, hay un hombre con un gran corazón superíndice 3N y un profundo sentido de la responsabilidad social. Al involucrarse en estas causas, Can Yaman no solo estuvo ayudando a los DMUS, sino que también copyright N estuvo encontrando un sentido y un propio superíndice 3 cito a su propia vida. Porque seamos honestos, la fama y el con diéresis copyright cito pueden ser vacuos si no se comparten con los DMUS.
Y Kanyaman parece haber entendido eso muy bien. Otra cosa que me parece interesante es la forma en que Kanyaman ha manejado su relación superíndice 3N con las redes sociales. Como mencionó Copyright antes, en el pasado ha sido objeto de controversias por sus comentarios y publicaciones en Lunea. Pero en los últimos tiempos ha adoptado un enfoque mucho más consciente y reflexivo. Ahora, parece ser muy cuidadoso con lo que comparte y con la forma en que se presenta al mundo. Ya no se deja llevar por la impulsividad y la provocación superíndice 3N, sino que busca transmitir mensajes positivos y constructivos. Utiliza su plataforma para promover causas copyrightficas, para inspirar a sus seguidores y para compartir sus propias reflexiones sobre la vida. Y creo que eso demuestra que ha aprendido de sus errores y que tratando de ser una mejor versión superíndice 3N de su mismo. En resumen, la historia de Kanyaman es mucho más compleja y fascinante de lo que parece a simple vista. Es la historia de un hombre que, a pesar de haber alcanzado el con diéresis copyright sito y la fama, sigue buscando algo más profundo y significativo en la vida. Es la historia de un hombre que se atreve a desafiar las normas, a reinventarse a sí mismo y a vivir sin pensar un poco más. Y creo que todos podemos aprender algo de su ejemplo. Ahora se acabó superíndice 3 el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartirlo con sus amigos. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 Sima. Ciao.